La religión ha sido una constante a lo largo de la historia humana, funcionando no solo como una estructura espiritual, sino también como un vehículo de organización social, moralidad, identidad cultural y poder. A lo largo de las civilizaciones, ha proporcionado respuestas a las grandes preguntas de la humanidad sobre el origen, el propósito y el destino de la vida. Sin embargo, en el siglo XXI, nos encontramos con una transformación de este fenómeno a una velocidad sin precedentes. La secularización, la globalización, el auge de la ciencia y el acceso a un sinfín de perspectivas filosóficas y espirituales han colocado a la religión en una encrucijada. Mientras que en muchas partes del mundo la religión parece estar perdiendo terreno frente a una sociedad cada vez más racionalizada y secular, en otras regiones vemos un renacimiento religioso, impulsado por nuevas formas de espiritualidad y la búsqueda de sentido en un mundo marcado por la incertidumbre. La pregunta central en este contexto es si la religión está en crisis, como sugieren muchos sociólogos y pensadores contemporáneos, o si está experimentando una reinvención adaptativa que le permitirá persistir, mutar y evolucionar para seguir siendo una fuerza importante en la vida de las personas en el futuro. A lo largo de este análisis, exploraremos ambas perspectivas, tratando de comprender las dinámicas que podrían definir el futuro de la religión en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado. Historia de la religión, de la cosmovisión religiosa a la crisis moderna. Para entender el futuro de la religión, es esencial trazar su evolución a lo largo de la historia. En las primeras civilizaciones, las religiones servían como explicaciones completas del mundo, la vida humana, la naturaleza y el cosmos. En Mesopotamia, Egipto, India y Grecia, los dioses no solo explicaban los fenómenos naturales, sino que regulaban la moralidad, las leyes y las normas sociales. La religión no era solo una cuestión privada, sino una institución pública, con lazos directos con el poder político. En el mundo grecorromano, por ejemplo, los dioses eran vistos como seres antropomorfizados que interactuaban activamente con los seres humanos. La guerra, la política y el amor no solo eran asuntos humanos, eran reflejos de las pasiones y decisiones divinas. Esta concepción dualista, de un mundo humano conectado a un mundo divino y sobrenatural, prevaleció en muchas sociedades antiguas. El cristianismo, el islam y el judaísmo, religiones monoteístas que nacieron en el contexto del Medio Oriente, cambiaron el panorama religioso al ofrecer la noción de un solo Dios trascendente, responsable de la creación, la moralidad y el destino final de los seres humanos. La llegada de estas religiones significó una ruptura con las tradiciones politeístas y una reorganización completa de las estructuras sociales y políticas. Durante siglos, las religiones monoteístas dominaron el pensamiento occidental y oriental, estableciendo sus principios como normas universales que regían tanto la vida espiritual como la vida social y política. Sin embargo, la revolución científica del siglo XVI comenzó a poner en duda las explicaciones religiosas tradicionales. Figuras como Copérnico, Galileo y Kepler propusieron una visión del universo regida por leyes naturales, donde el hombre ya no era el centro de la creación. La teoría heliocéntrica desafió el geocentrismo que había sido defendido por la Iglesia, lo que abrió la puerta a una confrontación entre ciencia y fe. La teoría de la evolución de Charles Darwin, en el siglo XIX, fue un golpe más a las creencias religiosas tradicionales, especialmente al relato bíblico de la creación. Darwin argumentó que las especies se desarrollaban a través de un proceso natural de selección, sin la necesidad de intervención divina directa. Esto desató una de las mayores crisis para la religión en el mundo moderno. ¿Cómo podía conciliarse la fe en un Dios creador con la idea de un proceso evolutivo sin diseño divino? Aunque la ciencia comenzó a ocupar el lugar de la religión como la principal fuente de conocimiento sobre el mundo natural, las religiones no desaparecieron, sino que comenzaron a adaptarse. Muchas adoptaron una postura conciliatoria, sugiriendo que la ciencia y la religión podían coexistir, y que los avances científicos solo complementaban la visión del mundo religiosa. En el cristianismo, por ejemplo, algunos teólogos argumentaron que el proceso evolutivo era compatible con la idea de un creador que había diseñado el universo de forma tal que permitiera la evolución de la vida. La secularización, el declive de la religión en el mundo moderno. La secularización es un fenómeno que ha sido observado principalmente en las sociedades occidentales, donde el Estado y la Iglesia se han distanciado a lo largo de los siglos, dando paso a una vida pública que no depende de la religión. El proceso ha sido acelerado por el aumento del conocimiento científico, la industrialización, la urbanización y el desarrollo de una ética secular centrada en los derechos humanos, la autonomía individual y el bienestar material. En Europa, por ejemplo, las iglesias han perdido gran parte de su influencia. En países como Francia, Alemania y los Países Bajos, la asistencia a la iglesia es baja,
y las personas se sienten menos inclinadas a identificarse como miembros activos de una comunidad religiosa. En estos países, el secularismo no solo se refleja en la disminución de la práctica religiosa, sino también en una pérdida de confianza en las instituciones religiosas tradicionales. Los escándalos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, han erosionado aún más la autoridad moral de la religión organizada. En los Estados Unidos, la situación es más compleja. Aunque el cristianismo sigue siendo dominante, la tendencia hacia la secularización es clara, especialmente entre los jóvenes. Cada vez más personas se identifican como no religiosas o espirituales, pero no religiosas, lo que refleja un distanciamiento de las iglesias tradicionales, sin necesariamente rechazar la espiritualidad en sí misma. La secularización también se refleja en la política. En muchos países, la religión ya no juega un papel central en la toma de decisiones políticas. En lugar de ser un motor para las políticas públicas, la religión se ha convertido en una cuestión privada, relegada a la esfera personal y emocional. En países como Estados Unidos, donde la separación entre Iglesia y Estado está constitucionalmente garantizada, las políticas públicas no se definen a través de doctrinas religiosas. El renacer religioso en otras partes del mundo. A pesar de la secularización en muchas partes del mundo occidental, en otras regiones, la religión está experimentando un renacimiento. En África, América Latina y Asia, las religiones tradicionales están resurgiendo con fuerza. En África, por ejemplo, el cristianismo y el islam han crecido significativamente en las últimas décadas, y las iglesias y mezquitas desempeñan un papel clave en la vida social y política. En muchas partes de África, la religión ha servido como un vehículo de resistencia contra la colonización, la pobreza y la injusticia social. En lugar de desaparecer, las religiones en estas regiones se han convertido en agentes activos de cambio. Las iglesias africanas, a menudo profundamente involucradas en el desarrollo social, la educación y la lucha por los derechos humanos, han creado una nueva forma de religiosidad que es tanto una práctica de fe como un movimiento social. En América Latina, el cristianismo evangélico ha experimentado un crecimiento impresionante. En países como Brasil, las iglesias evangélicas han tomado un rol protagónico, particularmente en las comunidades más empobrecidas, ofreciendo no solo una esperanza espiritual, sino también apoyo social y comunitario. Este tipo de cristianismo está más ligado a la búsqueda de bienestar material, y menos enfocado en la salvación eterna, lo que lo hace atractivo para muchas personas que enfrentan dificultades económicas y sociales. En Asia, religiones como el Islam y el hinduismo están atravesando una fase de reconfiguración. En el mundo musulmán, por ejemplo, muchos países están promoviendo una versión del Islam que se adapta a los tiempos modernos, enfocándose en el desarrollo social, la educación y los derechos de las mujeres, a pesar de las tensiones geopolíticas. Este resurgimiento religioso demuestra que, aunque la religión occidental se enfrenta a desafíos significativos, en muchas otras partes del mundo sigue siendo un motor de cohesión social y un catalizador para el cambio. Sincretismo religioso. Nuevas formas de espiritualidad. En el mundo contemporáneo, hemos sido testigos del auge del sincretismo religioso. Las personas ya no se sienten atadas a una única tradición religiosa. En lugar de eso, muchas adoptan un enfoque pluralista hacia la espiritualidad, incorporando elementos de diferentes religiones en su vida diaria. El sincretismo religioso es especialmente evidente en sociedades urbanas y globalizadas, donde las personas de diferentes tradiciones religiosas conviven y comparten ideas. En lugares como Nueva York, Londres y Ciudad de México, las personas practican una religión híbrida que puede incluir desde el budismo, el cristianismo y el islam, hasta filosofías orientales y prácticas chamánicas indígenas. Este fenómeno refleja una evolución en la forma en que las personas se relacionan con la espiritualidad. En lugar de adherirse estrictamente a una sola tradición religiosa, las personas están combinando prácticas y creencias para crear una espiritualidad personalizada que se adapta mejor a su contexto de vida. Esto también se refleja en la popularidad del yoga, la meditación y las terapias alternativas, que, aunque originarias de religiones orientales como el hinduismo y el budismo, han sido adoptadas en todo el mundo por personas de diversas tradiciones religiosas. La tecnología y la religión, impacto y nuevas posibilidades. El auge de la tecnología ha transformado todos los aspectos de la vida humana, incluyendo la religión. En el siglo XXI, las iglesias, mezquitas y templos están utilizando plataformas digitales para llegar a un público más amplio. Los servicios religiosos en línea, las transmisiones en vivo de misa, los sermones en vídeo y las aplicaciones religiosas han abierto nuevas posibilidades para la práctica religiosa. A pesar de la creciente digitalización de la religión, surge la pregunta de si la espiritualidad puede mantenerse genuina y profunda cuando se reduce a un acto virtual.
La experiencia religiosa es, por naturaleza, comunitaria, y las iglesias y templos sirven como espacios de encuentro para los creyentes. Sin embargo, la tecnología también ha permitido que las personas puedan conectarse espiritualmente sin importar su ubicación geográfica, lo que representa un cambio en la forma en que entendemos la comunidad religiosa. La religión como motor de cambios sociales. Más allá de su papel espiritual, la religión ha sido un motor crucial para cambios sociales. En el pasado, figuras religiosas como Martin Luther King Jr. y Mahatma Gandhi utilizaron principios religiosos para liderar movimientos de derechos civiles y libertad. En la actualidad, muchas comunidades religiosas continúan desempeñando un papel clave en la lucha por la justicia social, los derechos humanos y la igualdad de género. La religión, especialmente en contextos como el de América Latina o África, sigue siendo una de las fuerzas principales para la defensa de los derechos de las mujeres, las comunidades marginadas y los pueblos indígenas. El papel de la Iglesia Evangélica en Brasil, por ejemplo, no solo es un agente de cambio espiritual, sino también un apoyo fundamental en las luchas políticas. En este sentido, la religión moderna tiene un papel importante como catalizador para la conciencia social, respondiendo a los desafíos contemporáneos mediante un enfoque ético y moral. El futuro de la religión: adaptarse o desaparecer. El futuro de la religión dependerá de su capacidad para adaptarse a las circunstancias del mundo moderno. En lugar de desaparecer, la religión podría seguir evolucionando, tomando formas que resuenen con las nuevas generaciones y las nuevas formas de comunicación. La clave para el futuro de la religión será su capacidad de integrarse con los valores y principios del mundo contemporáneo: la autonomía, la individualidad, el pluralismo y el respeto a los derechos humanos. El impacto del cambio climático y las nuevas religiosidades. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, las religiones están comenzando a abordar la crisis ambiental desde un punto de vista espiritual y ético. Algunas ramas del cristianismo, el islam y el budismo, por ejemplo, están incidiendo fuertemente en la necesidad de cuidar la creación como parte fundamental de la fe. El ambientalismo y la sostenibilidad están siendo incorporados dentro de muchas religiones, sugiriendo que el cuidado del planeta no es solo un deber humano, sino una obligación religiosa. Este nuevo enfoque está dando paso a la creación de movimientos interreligiosos dedicados a la defensa de la tierra, que van más allá de las cuestiones doctrinales para unir a las personas bajo una causa común. Conclusión: reinventarse para el futuro. El futuro de la religión será, sin lugar a dudas, un proceso de reinvención. Aunque los desafíos a los que se enfrenta la religión son grandes, las posibilidades para su adaptación y transformación son aún más grandes. De alguna forma, la religión, al igual que las sociedades que la nutren, seguirá evolucionando. Quizás no será en la forma en que la conocemos, pero no desaparecerá por completo. A medida que la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos globales, como el cambio climático, las desigualdades económicas y los conflictos interreligiosos, la religión seguirá siendo una fuerza importante en la búsqueda de respuestas a estas crisis. Sin embargo, será necesario que las religiones se adapten, se hagan más inclusivas y se enfrenten a las realidades del mundo moderno para mantenerse relevantes. El futuro de la religión no está predeterminado. Será, en última instancia, una cuestión de adaptación, cambio y creatividad. Y tal vez, en ese proceso, la religión encontrará nuevas formas de servir a la humanidad en un mundo que está cambiando más rápido que nunca. La globalización y su influencia en la religión. La globalización ha conectado al mundo de una manera sin precedentes, lo que ha transformado la forma en que las personas practican la religión. El flujo constante de personas, ideas y tecnología ha hecho que las religiones se crucen de manera más fluida que nunca, creando espacios donde se producen diálogos interreligiosos, pero también tensiones y conflictos. La globalización ha permitido la difusión de nuevas formas de religiosidad, desde el yoga hasta las comunidades virtuales de espiritualidad. En algunos lugares, la globalización ha fortalecido las religiones tradicionales, mientras que en otros ha creado espacio para nuevas formas de espiritualidad, algunas más globales y universales, mientras que otras toman características locales. Esta interacción y mezcla global ha generado un panorama religioso más complejo. El impacto de la cultura pop y la religión. La cultura pop, a través de películas, series y música, también ha tenido un impacto significativo en la religión moderna. Desde las películas de Marvel hasta las series como The Good Place, se ha presentado una visión distorsionada o idealizada de temas religiosos. Algunos han señalado que estos productos culturales, aunque no se basan en religiones tradicionales, cumplen una función espiritual, ofreciendo respuestas y significados a muchas de las cuestiones existenciales de la humanidad. La religión ha encontrado una nueva forma de expresión y adaptación a través de la cultura popular,
llevando temas espirituales a nuevas audiencias, aunque no siempre de manera tradicional o doctrinal. La religión en el futuro cercano. Una crisis de fe o una oportunidad para la reconfiguración. En los próximos años, probablemente veremos un mundo aún más secularizado, con nuevas formas de religiosidad emergiendo para responder a las demandas de una sociedad cambiante. Sin embargo, más que una crisis de fe, podría ser una oportunidad para la reconfiguración religiosa, donde las creencias tradicionales se entrelazan con nuevas perspectivas para ofrecer a las personas lo que buscan: significado, propósito y comunidad.